Hola chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo de la asignatura de Geografía de segundo de bachillerato. En esta ocasión estamos estudiando el tema de la población. Concretamente es el tema número 6. Ya hemos estudiado anteriormente la importancia del estudio geográfico, así como la evolución y distribución de la población española y su estructura y composición en grupos, de edad y por sexo. En esta ocasión vamos a estudiar el punto 4, en el que vamos a profundizar acerca de la dinámica natural de la población española. Un concepto dinámica natural, que realmente recibe otro nombre y que vamos a verlo a continuación. Aquí es el esquema siempre inicial de este punto número 4, en el que vamos a estudiar el crecimiento natural o vegetativo, después vamos a ver la natalidad y fecundidad y por último la mortalidad. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque el concepto dinámica natural de la población realmente es un concepto que se refiere a movimientos naturales. Porque, como bien sabéis, el ser humano pues crece en cuanto a su número debido a la natalidad, aunque también puede bajar su número debido a la mortalidad. Por tanto, los movimientos naturales son aquellos movimientos que están relacionados con la natalidad y mortalidad. Y la diferencia entre ambos conceptos, natalidad y mortalidad, se conoce como crecimiento natural o vegetativo, aunque también puede aparecer con el nombre de saldo vegetativo. Por tanto, estos tres conceptos, aunque parezcan diferentes, son exactamente lo mismo. Es la diferencia entre la natalidad y la mortalidad. Crecimiento natural, crecimiento vegetativo o saldo vegetativo. En este caso, el crecimiento natural o vegetativo puede ser positivo cuando hay más nacimientos que muertes, como es obvio, ¿no? Entonces, el saldo vegetativo, crecimiento natural o crecimiento vegetativo, es positivo. En cambio, cuando hay más muertes que nacimientos, se puede decir que el saldo vegetativo es negativo. O, en este caso, se produce un decrecimiento natural. Fijaos que hay muchísimos conceptos que son realmente sinónimos y que se puede utilizar cualquiera de ellos, pero en caso de que aparezca en algún momento, en algún examen, en alguna práctica, esos conceptos tenéis que saber a qué se refieren. Por tanto, si en una práctica aparece el concepto de crecimiento natural, se refiere a saldo vegetativo negativo, es decir, a crecimiento natural o vegetativo negativo. Así que ya sabéis, muchos conceptos, todos muy parecidos y realmente es que significan lo mismo, ¿vale? Así que tenedlo muy en cuenta y muy presente a la hora de estudiar este punto y este tema. Pero cuidado, porque el concepto de crecimiento natural o vegetativo, o saldo vegetativo, es un indicador que indica los cambios en el volumen de población de un lugar teniendo únicamente en cuenta las tasas de natalidad y mortalidad. Por tanto, no nos indica realmente el crecimiento real de una población, porque ya sabéis que en el crecimiento de una población no solamente influye exclusivamente la natalidad y mortalidad, sino que también influyen otros factores como puede ser el saldo migratorio, es decir, las migraciones, los movimientos migratorios. Por tanto, tenemos que distinguir crecimiento natural o vegetativo con el concepto crecimiento real, que es como dice el nombre, es más auténtico, es más real, es más preciso, porque es un indicador que tiene en cuenta no solamente el crecimiento natural de la población, sino también el saldo migratorio. Por tanto, en algunas zonas, como puede ser el caso de España, aunque haya muy poca natalidad, la población está creciendo debido a la inmigración, en este caso. Vamos a ver un poquito la evolución de este crecimiento vegetativo o crecimiento natural de España a través de una gráfica. Concretamente esta gráfica de aquí que va del año 1858 hasta el año 2007. Se nos queda corta, por tanto vamos a ver después otra gráfica que continúa con los años posteriores. Pero podemos decir a nivel general que durante esta etapa, exceptuando a partir de los años 80, el crecimiento vegetativo ha sido muy positivo. El saldo ha sido muy positivo, aunque ha habido momentos en los que la mortalidad ha superado la natalidad. Vamos a ver cuáles son. Por ejemplo, en el año 1883-84, por ahí, en esa zona de ahí, pues nos encontramos que la natalidad sigue siendo bastante alta, pero la mortalidad tiene un pico que está sin duda relacionado con las enfermedades, las hambrunas, etcétera. Pero fijaos, quiero ver este concreto de aquí, este que estoy aquí indicando en el PowerPoint. Estamos viendo que hay un importante pico de la mortalidad que supera la natalidad, que repito, sigue siendo alta.
Y esto es debido a una epidemia muy importante que sí que tenemos bastante estudiada, que es la epidemia de la gripe española del año 1918, que como dos curiosidades ocurre al mismo tiempo que la Primera Guerra Mundial. Y como segunda curiosidad, aunque le llaman gripe española, realmente su origen no se encuentra en España, sino que se encuentra muy posiblemente en los Estados Unidos. Fijaos que también un poquito después, en torno al año 1938-36, hay un importante pico también de mortalidad, pero unido a una bajada bastante importante de la natalidad. Este pico que se ve aquí es debido a la guerra civil, que obviamente la guerra civil provoca mucha mortalidad, pero fijaos que lo más interesante no es que provoque mucha mortalidad, que también, sino que hay un pico bajo, sí, una bajada, una importante vaguada en la natalidad, debido a que los hombres tuvieron que ir muchos de ellos al frente y por tanto no pudieron tener hijos, así que se tuvo que postergar el hecho de tener hijos hasta los años de la posguerra, en la que, como estáis viendo, en los años 1940 y 39, 40 y 40, 41, vuelve a subir la natalidad con mucha fuerza, debido, como digo, a esta natalidad que se ha quedado postergada debido a la guerra civil. Y fijaos, sin embargo, que a los años 60, fijaos que la natalidad es muy alta, años 60, años 50, años 68, 63, mira la gráfica, en la que encontramos un boom demográfico en el que la mortalidad baja, sigue bajando muchísimo debido a las mejoras en la sanidad, y fijaos que la natalidad pega un subidón bastante grande debido, como digo, a temas relacionados con la economía. Sin embargo, conforme fue desarrollándose España a nivel económico, a partir de ahí el saldo vegetativo, si bien era positivo, comenzó a decaer bastante. Años 80, años 90 especialmente. Debido pues, a cambios de mentalidad, debido a cambios socioeconómicos vinculados con la familia, también debido a la inestabilidad provocada por las crisis económicas, ejemplo de ello la del año 2008. Y fijaos que el saldo vegetativo sí que empieza a subir un poquito más. Os voy a pasar atrás. A partir del año 2003, fijaos que ahí sí que hay una subida de la natalidad, aunque no muy grande. Ahí la mortalidad se mantiene más o menos baja. Y esto es debido a la llegada de inmigración, puesto que en el año 2000, 2001, España pasa de ser un país que envía españoles fuera, es decir, envía emigrantes a Europa o a América o a donde sea, para recibir inmigrantes de Latinoamérica, de África, etc. Entonces eso hace que debido a esos inmigrantes suba la natalidad un poquito y por tanto suba también el saldo vegetativo. Vamos a verlo a continuación en otra gráfica posterior. Vamos a ver, esta es una práctica que vamos a ver después. Vamos a ver aquí en esta gráfica a continuación cómo en la actualidad, más cercana a la fecha en la que nos encontramos, pues el crecimiento vegetativo ha tenido momentos en el que ha sido positivo, fijaos la línea verde, y momentos en los que ha bajado también incluso en negativo, es decir, que hemos tenido un decrecimiento importante a nivel de población. Fijaos, por ejemplo, que tenemos un pico de la mortalidad en el año 2015. Esto se debe fundamentalmente a una acumulación de los ancianos, debido a que la población se encuentra cada vez más envejecida y la natalidad, que sigue siendo muy baja, pues provoca que esa bajada importante en el crecimiento natural. Bien visto esto, vamos a ver, como he dicho antes, una práctica, que esa práctica es muy útil para que veáis un poquito cómo funciona este tipo de mapas. Aquí tenemos un mapa en el que aparece pues un indicador, en este caso en colores, pues aparece el saldo vegetativo medio, es decir, el crecimiento natural de las diferentes provincias de España. Como estamos viendo, más de 6 por 1000, pues aparece un color verde más oscuro, y menos de un 8 por 1000 aparece en un color más azul intenso. Como estamos viendo, las preguntas que os pueden hacer sobre esta práctica de este mapa pueden ser las que vamos a ver a continuación. Pueden ser estas 3 preguntas. Indica las provincias que tengan un saldo vegetativo superior al 1 por 1000. Indica las provincias de España con un saldo vegetativo inferior al 4,1 por 1000. Sí, tenemos que conocer las provincias muy bien. Pero lo más interesante es esta pregunta que aparece ahora. Explica las causas de estas diferencias en cuanto a saldo vegetativo. Y en este caso estamos viendo que las provincias que tienen un saldo vegetativo bastante más alto, como puede ser el caso de un superior al 1 al 0,1 por 1000, pues hay varias, como puede ser Madrid, provincias como algunas de Andalucía, como puede ser Sevilla, Málaga, puede ser Almería. Fijaos que ese verde más intenso nos indica que tienes un saldo vegetativo bastante alto.
o que puede ser Ceuta y Melilla. Fijo que también tiene un saldo vegetativo muy grande. La pregunta es ¿por qué? Bueno, vamos a ver algunas de las explicaciones. En el caso de las zonas que tienen un saldo vegetativo menor, en este caso incluso hasta negativo, un decrecimiento natural, se debe a que son zonas donde la mortalidad y natalidad están bastante equiparadas, bastante incluso zonas en las que pierde población puesto que hay incluso hasta menos natalidad que mortalidad. Esto se debe a que la mortalidad ha subido en estas zonas porque la población se encuentra más envejecida, muy posiblemente debido a que son zonas en las que ha habido población joven que se ha ido de esas provincias a otras provincias más económicamente dinámicas, véase por ejemplo Madrid, véase por ejemplo Sevilla, véase por ejemplo Málaga, y por tanto esa acumulación de ancianos hace que la mortalidad haya subido. Por tanto, esa población joven no puede aportar nacimientos, como he comentado antes. Sin embargo, las zonas que se ven en un color más verde son zonas que tienen un saldo vegetativo más alto, son aquellas donde la natalidad es mayor que la mortalidad, y son regiones donde hay menos envejecimiento, o son provincias que hay menos envejecimiento, al haber un aporte de población más joven. No, si lo veis bien, son zonas que son zonas de costa, algunas de ellas, no todas, como por ejemplo Málaga, como por ejemplo Almería, como por ejemplo Murcia. Allí muy posiblemente son zonas que reciben muchos inmigrantes que pueden ser nacionales, como en el caso de Madrid también, sino también inmigrantes que pueden ser extranjeros, como en el caso, por ejemplo, de Murcia o Almería, debido a, por ejemplo, a su economía, en la que tienen muchísimos invernaderos y los trabajadores de esos invernaderos son en muchos casos inmigrantes procedentes de África. Por tanto, eso permite más crecimiento, más natalidad, porque los inmigrantes suelen tener más hijos y por tanto saldos vegetativos mucho más altos. Muy bien, pues ya he explicado esto, vamos a ver un poquito la evolución de este saldo vegetativo. Vemos que en el año 1970 era de un 1 por 1000, en el año 2024, fijaos cómo 2014 ha bajado muchísimo a un 0,06 por 1000. Y en el 2021 incluso el saldo vegetativo ha estado inferior así que hemos perdido población. Un menos 2,37 por 1000, es decir, que nos encontramos con un crecimiento natural, un crecimiento vegetativo que provoca decrecimiento natural, puesto que la mortalidad es más alta debido a esa acumulación de ancianos que la misma natalidad. Muy bien, pues sabido esto, es el primer concepto, vamos a indicar que para poder conocer o para saber la evolución de los movimientos naturales, de la dinámica natural, los geógrafos, la demografía, creó hace tiempo, lo que se conoce como la teoría de la transición demográfica. Este modelo de transición demográfica, que se basa en una gráfica que vamos a ver a continuación, es muy similar en los países desarrollados de la Europa occidental. En este caso, para España se acoplaría este modelo de transición demográfica con importantes diferencias en cuanto a los años con respecto a otros países occidentales como Francia o Reino Unido. De hecho, Reino Unido es el país que mejor se le puede aplicar este modelo de la transición demográfica. Y como digo, aunque tiene limitaciones, sí que coincide a grandes rasgos, y eso quiero que quede muy claro, a grandes rasgos, con la evolución demográfica de España. Pues sabido esto, vamos a ver un poquito cuál es el modelo de transición demográfica que aparece aquí. Este modelo de transición demográfica hay que indicar que aparece en diferentes etapas, aparece 4 etapas, aunque son realmente 5, como es el régimen demográfico antiguo. Después nos encontramos con un régimen demográfico de transición que tiene 2 etapas, la primera y segunda. Después un régimen demográfico moderno, que al mismo tiempo también tiene 2 etapas, que vamos a ver a continuación. De hecho, vamos a centrarnos ahora en el régimen demográfico antiguo. El régimen demográfico antiguo, vamos a verlo, nos encontramos que la natalidad durante las fechas en las que España tenía este régimen demográfico, que luego voy a decir las fechas cuáles son, la natalidad era muy alta. Como estamos viendo en la gráfica, fijaos la línea roja, que sigue siendo muy alta, una natalidad bastante alta, más del 50 por 1000, más de 50 nacimientos por cada 1000 habitantes, eso es lo que significa por 1000. Fijaos que la mortalidad que se ve en verde es fluctuante, a veces sube, a veces baja. Eso es debido a que la mortalidad es muy alta por lo general, pero en ocasiones ocurre una cosa que se conoce como mortalidad catastrófica, en la que la mortalidad sube de una forma bastante importante, bastante alta, la mortalidad en momentos muy concretos, debido a enfermedades, epidemias, hambre y guerras. Por tanto, el crecimiento natural durante esa etapa
es un crecimiento natural muy débil durante el régimen demográfico antiguo. Así que se sigue creciendo, la población crece, pero crece a un ritmo muy bajo. La esperanza de vida, además, es muy baja y la población es en general bastante joven. Además, se vincularía con el tipo de pirámide que es una pirámide progresiva. Este tipo de regímenes demográficos antiguos suelen tener pirámides de población de tipo progresivo, que ya lo conocéis, que es la que tiene forma pues, de pirámide, nunca mejor dicho. La segunda fase, que se conoce como transición demográfica, tiene dos partes, digámoslo así. Una primera parte que se llama fase primera, en la que se ve la natalidad sigue siendo bastante alta, como estamos viendo aquí. Aquí se ve mejor. Se ve muy alta y lo que está bajando es la mortalidad, la tasa de mortalidad bastante. La pregunta es ¿por qué? Bueno, pues en este caso la mortalidad general desciende por mejoras sanitarias, obviamente, pero lo interesante es que desaparecen las mortalidades catastróficas, que bajan muchísimo. Por tanto, se produce lo que se conoce como una explosión demográfica. Es decir, que el crecimiento natural es altísimo porque la natalidad sigue siendo alta y lo que baja es la mortalidad. Por tanto, hay una explosión demográfica, un boom demográfico, que también se conoce. La siguiente fase, que es la segunda, aquí se ve mucho mejor, vemos que la mortalidad sigue siendo bastante baja gracias a los avances médicos, por ejemplo, y a la que ya no hay mortalidad catastrófica. Y sin embargo, lo que baja es la natalidad. Como vemos aquí, desciende mucho la natalidad, por tanto, el crecimiento vuelve a ser más débil. No llega a ser tan débil como el régimen demográfico antiguo, pero sí que es bastante más débil. La esperanza de vida, además de las personas, suele bajar y cuidado con esto porque las poblaciones empiezan a envejecer. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque la natalidad desciende. Por tanto, hay una acumulación de población anciana. Todavía la mortalidad sigue siendo baja, que quede claro aquí, porque eso es importante decirlo. Vámonos con el régimen demográfico moderno. El régimen demográfico moderno, como vemos aquí en la gráfica, parece que solamente hay un régimen demográfico moderno, pero no es real, no es así, sino que hay como dos fases también. En la primera fase vemos que del régimen demográfico moderno, la natalidad llega a bajar muchísimo, aunque está muy poquito por encima de la mortalidad, que sigue siendo muy baja. Por tanto, el crecimiento natural existe, pero es muy débil, es tremendamente débil. Se crece muy poquito en ese tipo de países. Por tanto, ya lo encontraríamos con una pirámide de población, que la que hemos estudiado en el punto anterior, de tipo más bien regresivo, ¿vale? Que son las que se pierde población, la que tiene una base muy estrecha. Sin embargo, este régimen demográfico moderno tiene una segunda fase, que es la que, digamos así, en España estamos padeciendo actualmente, en la que la natalidad sigue bajando bastante, además, y la mortalidad aumenta. ¿Y por qué aumenta? Fundamentalmente por la acumulación de ancianos. Los ancianos, como bien sabéis, pues al final, como cualquier otro ser humano, nosotros pues morimos, tenemos una fecha límite. Entonces esa acumulación de ancianos hace que aumente la mortalidad, por tanto la población en la que aparece, el tipo de población de un país, de un régimen demográfico moderno como España, actualmente en la fase 2, son poblaciones tremendamente envejecidas. Por tanto, el crecimiento natural es cero o incluso existe un decrecimiento natural. Esto es muy importante dejarlo claro. Recordad, siempre hay dos fases en lugar de una en el régimen demográfico moderno. Fijaos aquí en esta gráfica un poquito la evolución de la población, como hemos dicho, desde el año 1857 hasta 2022. Fijaos cómo ha habido fases como la de, fijaos en el año 2000, año 1940, que hay una fase en la que crece bastante la población. A partir de los años 60, fijaos cómo también crece la población muchísimo. También hay una fase también de expansión importante en el año 2000, debido a esta, como digo, a la llegada masiva de inmigrantes. España cambia de ser un país de inmigrantes a un país de inmigrantes. Y fijaos, por ejemplo, que hay varias fases interesantes, como ese parón en el año 2010, el crecimiento debido a que la crisis del 2008 hizo que la natalidad volviese a bajar debido pues fundamentalmente a la crisis económica y a la incertidumbre de muchas familias si iban a poder iban a poder, digamos, tener un trabajo, ¿no? Fijaos que después se mejoró un poquito con el final de la crisis, aunque a partir de la crisis de la inflación, a partir del COVID, ha vuelto también a bajar otra vez la natalidad debido otra vez a esa incertidumbre económica de las familias. Muy bien, vamos a ver esta práctica, que es muy sencilla.
en el que podemos ver pues esta gráfica que hemos visto antes. En este caso la gráfica que estamos observando es la de transición demográfica, pero con 5 etapas. Y aquí, pues mira, reconozca e indica los números o números de la fase de modelo de transición demográfica antigua en este caso, y explica el comportamiento de España en estos elementos implicados. Pues mira, esta pregunta sería muy sencilla. Como estamos viendo, la fase que pertenecería el régimen demográfico antiguo sería el 1, ¿vale? Que, por cierto, dura desde el inicio, digámoslo así, de la historia en la península ibérica hasta mediados del siglo XX. Esa sería la etapa en la que como digo, estaría el régimen demográfico antiguo en España. La segunda pregunta, pues muy similar, indica los números o números de la fase de modelo de transición. En este caso, la fase de transición, sabéis que es 2 etapas, por tanto, corresponderían con el número 2 y 3, que por cierto se situarían entre el año 1950 y 1980. En esta fase, España tiene un crecimiento muy grande a nivel demográfico debido pues, a que aparece una etapa de bonanza económica con el desarrollismo de época franquista, debido a los planes de desarrollo económico, y eso hace que dinero, trabajo, implique pues, que las familias se preocupen menos en el futuro, en el mañana, y tengan más hijos. Es simplemente eso. Y en cuanto a la tercera pregunta, exactamente lo mismo, pero con el modelo de demográfico moderno. Pues en este caso el modelo demográfico moderno sabéis que corresponde a las fases 4 y 5, y que en este caso aparecería o se iniciaría a partir del año 1980 con la aparición de la democracia, con la emancipación de la mujer que empieza a trabajar, con los sistemas anticonceptivos legalizados y por supuesto también con un cambio de mentalidad muy importante con respecto a la época franquista, que era una mentalidad en la que la religión importaba muchísimo. Y sin embargo, a partir del año 80, esos conceptos de familia, conceptos de natalidad, natalistas en este caso, pues digamos que entran en crisis y digamos que la gente pues se vuelve más individualista, es la realidad. Muy bien, pues aquí vemos un poquito en esta gráfica lo que hemos comentado antes, ¿vale? Vemos de cómo aparecen, se cotejan perfectamente los diferentes regímenes demográficos con la gráfica, ¿no? Hasta el año 1950 observamos que el régimen demográfico sigue siendo el régimen demográfico antiguo, fijaos. Fijaos esos picos de mortalidad, esos picos de natalidad, es claramente régimen demográfico antiguo. Fijaos que en el año 1950, fijaos que la natalidad sigue muy alta, pero la mortalidad baja, pero baja bastante además. Por tanto, en esas fechas, hasta el año 80 prácticamente, nos encontramos con una fase demográfica de transición, fase 1. La fase 2, fijaos que ya se observaría más a partir de los años 70, en el que la mortalidad sigue siendo muy baja y la natalidad baja bastante. Y finalmente el régimen demográfico moderno aparece claramente en los años 80. Fijaos como en el 83 la natalidad sigue bajando en Barrena y la mortalidad, fijaos cómo va un poquito creciendo debido a esa acumulación de ancianos. En esta gráfica se ve claramente las diferentes fases de desarrollo, de evolución de la natalidad, de la mortalidad y por supuesto del crecimiento natural. Y corresponden con las fases del régimen demográfico, de los diferentes regímenes demográficos. Muy bien, vamos a ver el siguiente punto, en el que esta vez vamos a estudiar la natalidad y la fecundidad. ¿Qué es la natalidad? ¿Qué es la fecundidad? Bueno, ¿qué son, no? Pues en este caso la natalidad es el número de nacimientos ocurridos en un lugar a lo largo de un año y se mide con la tasa de natalidad. En cambio, la fecundidad, en este caso, es un índice que solo considera a las mujeres en edad fértil, es decir, de 15 a 49 años, estudiando el número medio de hijos que tienen. Hay que decir que es un índice que, si bien no es tan amplio como el de la natalidad, es un índice mucho más preciso que la natalidad, puesto que solamente se centra en la población femenina fértil. En el caso de la natalidad, al hacer la fórmula que vamos a ver ahora de la tasa de natalidad, en la que coge a toda la población que vive en un lugar a lo largo de un año, pues también coge a la población que, en un caso de una mujer, puede ser ya infértil por la menopausia. En este caso, la fecundidad solamente coge a la población fértil. Por tanto, como digo, es un índice mucho más preciso que se mide con la tasa global de fecundidad o con el índice sintético de fecundidad. Pero vamos a comenzar con la tasa de natalidad y con la natalidad, que es cuya fórmula sería esta. Número de nacimientos en un lugar y un año partido por la población total, en este caso población total sin distinguir hombre o mujer,
o mujeres en edad de procrear o no. Y eso se multiplica por 1000, por tanto el resultado tiene que expresarse en tantos por 1000, que ahora veremos varios ejemplos. En cuanto a la natalidad, vamos a ver varias cositas de ella. En primer lugar, vamos a ver la evolución de la natalidad y luego vamos a ver el porqué de dicha evolución y los contrastes actuales de las tasas de natalidad. En cuanto a la evolución, pues lo hemos visto antes, ¿no? En 1975 la natalidad seguía siendo relativamente alta, con un 18,7 por 1000, lo cual significa que nacían 18,7 más o menos hijos por cada 1000 habitantes. Sin embargo, esa tasa de natalidad empieza a bajar bastante, ya en una fase de régimen demográfico fase 2, en la década de los años 80-90, ¿vale? Empezamos a entrar en esa fase demográfica fase 2, de transición fase 2, y también el régimen demográfico moderno, y por tanto empieza a bajar muchísimo la natalidad, a un 11,8 por 1000, y fijaos que en el año 2021 se establecía en un 7,2 por 1000. Es cierto que ha habido algunos repuntes de la natalidad, como hemos visto antes en los años 2000, por ejemplo, 2001, 2002, 2003, debido a la natalidad por la inmigración, pero en general la evolución ha sido muy negativa. ¿Por qué ha caído de forma tan abrupta? Bueno, pues ha caído de forma tan abrupta porque, en primer lugar, porque la generación del baby boom, es decir, la generación que nació en los años 60, en esa explosión demográfica que ocurrió en los años 60, coincidiendo con el régimen demográfico de transición fase 1, pues esa generación empezó a tener ya menos hijos que sus padres, que vivieron en una etapa más del régimen demográfico antiguo y por tanto tuvieron muchísimos hijos. Pues esa generación ya empezó a tener bastante menos hijos. A lo cual hay que unir a la emancipación de la mujer, que empezó a trabajar en las mismas condiciones que el hombre poco a poco, el coste de la vida, que debido a las crisis económicas no ha sido muy bueno en muchas ocasiones, y claramente los cambios de mentalidad. En cuanto a los contrastes en España, pues tenemos que decir que las tasas más altas han ocurrido o tienen lugar actualmente en Murcia, Andalucía, Madrid, Valencia, Cataluña, las Baleares. Si os dais cuenta, fijaos que se ve mucha zona de costa debido a que es población más joven, debido a la inmigración y por tanto tienen más hijos. Y sin embargo las tasas más bajas se encuentran en zonas como Castilla, León, Galicia o Asturias, que son las zonas donde hay población más envejecida. ¿Y por qué? Porque mucha de la población joven ha emigrado para zonas más dinámicas económicamente. Por tanto, tienen menos jóvenes, por tanto, tienen menos natalidad. Es algo relacionadísimo. Muy bien, vamos a ver una práctica otra vez, y es muy fácil. En esta práctica vemos un mapa en el que aparecen dos diferentes tipos de colores, ¿no? En tonos diferentes de diferente tipo de verde, pues aparecen la tasa de natalidad media. Y en colores de diferentes tonos de rojo, aparece la edad media de maternidad, es decir, más o menos a qué edad las mujeres tienen hijos en las diferentes provincias. En cuanto a la tasa media de natalidad, las preguntas van sobre ella. Dice, indica las provincias con una tasa media de natalidad inferior al 7,1 por 1000. Como estamos viendo, las tasas de natalidad que fue inferiores a 7,1 por 1000 son zonas de Galicia, son zonas de Asturias, son zonas de Castilla y León, son exactamente las mismas que hemos visto antes. Y las provincias en las que supera el 10,1 por 1000, pues son las provincias con un color verde más oscuro, como puede ser Sevilla, o como puede ser en este caso Almería, como puede ser Ceuta y Melilla, como puede ser Murcia, que son claramente relacionadas con la inmigración. De hecho, fijaos que la edad media de maternidad más baja se encuentra en Murcia, que es una provincia especialmente importante en cuanto a la inmigración extranjera, debido, como digo, al desarrollo de la agricultura, trabajos que no quieren hacer los españoles y que lo hacen los inmigrantes que vienen de fuera. Y por eso Almería, como se está viendo aquí claramente, tiene una edad bastante más baja de maternidad. Las mujeres que tienen hijos ahí son más jóvenes, muy posiblemente mujeres, como digo, de origen inmigrante. Las diferencias, pues muy sencillas. Las diferencias, vamos a verlas en el mapa un poquito mejor, vamos a verlas desarrolladas. Pues en cuanto a las zonas que tienen pues una alta tasa de natalidad, pues como he dicho antes, es porque tienen un mayor porcentaje de población joven, por el desarrollo económico, porque hay más oportunidades laborales, porque hay más inmigrantes extranjeros. En cambio, las zonas que tienen menos natalidad, pues son las zonas más envejecidas. Pues porque la gente joven se ha ido, porque a lo mejor son zonas que no son atractivas para la población inmigrante extranjera. Son zonas como Galicia, Asturias, pues eso, Castilla-León. Son zonas, algunas de ellas, que se vinculan con la llamada España vaciada. Muy bien, aquí en esta última gráfica vamos a ver la evolución de esa natalidad, ¿no?
que es lo mismo que hemos visto en otras etapas, así que tampoco voy a pararme mucho. Fijaos que en el año 75 hemos visto antes que son tasas de natalidad altas, todavía es el franquismo, gracias al desarrollo económico y una mentalidad católica que es natalista, pronatalista. Fijaos cómo a partir del año 90 aproximadamente hay una bajada, años 80-90, debido a la emancipación de la mujer, cambio de mentalidad, lo hemos hablado antes. Después nos encontramos con una subida a principios del siglo XXI debido a la mejora de la economía, la llegada de inmigrantes, años 2000, 2001, 2002, hasta el 2008, que hay una bajada debido a la crisis. Y fijaos cómo a partir del 2008 la bajada es importante, tampoco ha subido demasiado debido a que la crisis económica tardó mucho en recuperarse España de la crisis económica, y a lo que hay que unir hoy en día dificultades laborales. Hay todavía más de un 10% de paro, un 25% de paro juvenil, hay problemas de acceso a la vivienda y eso influye claramente en la natalidad, que no mejora para absolutamente nada. Vamos a pasar ahora a ver la fecundidad. En este caso la fecundidad se mide con una tasa que se llama tasa de fecundidad, que es el número de nacimientos en un lugar y un año dividido entre el número de mujeres entre 15 y 49 años. No olvidéis que entre 15 y 49 años significa que están en edad de procrear. Eso se multiplica por 1000 y aparece pues el resultado en tantos por 1000. Vamos a ver un poquito la evolución de la fecundidad, vamos a ver también un poquito el por qué ha evolucionado la fecundidad de esta manera. En primer lugar hay que decir que la evolución de la fecundidad es muy paralelo, muy similar al de la natalidad. Por tanto, en el año 1975 el índice de fecundidad era de 2,8 hijos por mujer. Por tanto, había reemplazo generacional. Sin embargo, en el año 98 bajó a 1,15. Fijaos qué cambio más grande. Y a principios del siglo XXI es verdad que subió por la inmigración, pero en la actualidad, debido al año 2008, a la crisis y a todo lo posterior, ha vuelto a bajar hasta 1,19 por 1000 en 2021. Ya os digo yo que la fecundidad actualmente está incluso más baja, incluso acercándose al 1,12 por 1000. ¿Por qué? Los mismos motivos que ya sabéis. Las prioridades de las familias han cambiado, hay un cambio de mentalidad cultural clarísimamente, se impone el bienestar de los padres al deseo de tener hijos. El mercado laboral es muy complicado, inestabilidad profesional. También las mujeres pretenden o dan más prioridad a su desarrollo profesional que al hecho de ser madre. Y también hay falta de ayudas gubernamentales. Y finalmente falta de acceso a la vivienda de los jóvenes. Un gran problema que vivimos en la actualidad. En cuanto al gráfico, pues vemos que es el gráfico muy similar al gráfico de evolución de la natalidad que hemos visto antes. Así que vamos a verlo otra vez, el de la evolución de la fecundidad. Vemos aquí que hay una fecundidad bastante buena en los años 2000, 2001, 2003. Repito, esta fecundidad relacionada con estos años del 2000 al 2007 aproximadamente está relacionada con la buena situación económica de España. Había muchos inmigrantes. Sin embargo, al 2008, crisis, pues claramente baja, inestabilidad, problemas de cara a que las familias ven problemas a la hora de tener hijos, puesto que no ven un futuro claro. Y fijaos que hay una serie de repuntes a partir del año 2013-2014, debido a la mejora económica que sufrida en España a partir de esas fechas en las que se va saliendo de la crisis poco a poco, pero la inestabilidad no ha ido a mejor, ha ido en ciertos momentos a peor. Debido al tema de la crisis del COVID, debido también a pues que España ha tardado mucho en recuperarse a nivel económico y de hecho no se han recuperado muchas estadísticas de paro, como por ejemplo el paro juvenil, que sigue siendo altísimo, de un 25 por 1000, uno de los más altos de la Unión Europea. Ese 25% es un importantísimo freno a mucha gente joven a tener hijos. Y eso se nota, y se nota aquí claramente en las gráficas. Vamos a ver otra práctica rápidamente, aunque muy sencilla, porque aquí se ve las provincias con una tasa de fecundidad inferior al 30 por 1000, en unos colores pues que van del amarillo al rojo, más intenso. Y también indica las provincias de España con una tasa media de fecundidad superior a 40 por 1000, así que son las zonas con más fecundidad. Y si os dais cuenta, coinciden las provincias exactamente o muy parecidas a las zonas o provincias donde había mucha natalidad. ¿Vale? Si os fijáis bien, están clarísimamente identificadas zonas con mucha natalidad, zonas con mucha fecundidad, como la provincia de Almería, la zona de Murcia, Ceuta y Melilla, la zona del litoral, donde son zonas más atractivas para la gente joven por su dinamismo económico, por el turismo. Y fijaos que las zonas con menos tasa de fecundidad,
pues son zonas nuevamente de Galicia, Asturias, Castilla y León, etcétera. Incluso las Canarias. Fijaos que aquí sí que la tasa de fecundidad es un poquito más baja. Vamos a ver las causas que, aunque repito, son las mismas, son exactamente las mismas o muy similares a las de la natalidad, así que tampoco la dejo por aquí, tampoco voy a parar mucho más en ellas, puesto que ya están estudiadas y más que estudiadas. Vamos a ver el penúltimo concepto del punto, de este punto de crecimiento o de dinámica natural, que es la mortalidad. Hay que distinguir dos conceptos, la mortalidad y la mortalidad infantil. En este caso, la mortalidad es el número de fallecimientos ocurridos en un lugar a lo largo de un año y se mide a través de la llamada tasa bruta de mortalidad o tasa de mortalidad. Y la mortalidad infantil, que es el número de fallecimientos menores de un año ocurridos en un lugar, como digo. ¿Cómo se mide? Pues se mide a través de la tasa de mortalidad infantil. Vamos a empezar nosotros con la mortalidad, digamos, ordinaria, la normal. Esta se mide a través de la tasa de mortalidad, que es el número de defunciones en un año y lugar dividido entre la población de ese lugar y ese mismo año. Multiplicado por 1000, el resultado es también tantos por 1000. En este caso, la mortalidad, vamos a hacer lo mismo, vamos a ver la evolución y los contrastes, comenzando con la evolución, sabiendo que a principios del siglo XX los niveles eran bastante altos de mortalidad, debido a que nos encontrábamos en un régimen demográfico antiguo. Hay un importante descenso a partir del año 1930, un 17 por 1000. Hay otro aumento importante debido a la guerra civil. Sin embargo, el descenso de verdad, el importante, aparece a partir de los años 40, a partir de después de la guerra civil, a partir de la posguerra, hasta el año 82, en el que se consigue un mínimo histórico de mortalidad de un 7,5 por 1000. Es decir, fallecimiento de 7,5 personas aproximadamente por cada 1000 habitantes en España. Sin embargo, hay que decir que este descenso progresivo ha provocado, o mejor dicho, ha dado lugar a un ascenso progresivo y muy lento de la mortalidad en España, en este régimen demográfico moderno, fase 2, en la que nos encontramos actualmente, debido a la acumulación de población anciana. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Por eso, ¿el por qué? ¿Cuáles son los motivos? Pues lo acabo de decir ahora mismo. La mejora de la mortalidad, es decir, el descenso de la mortalidad, se ha debido fundamentalmente a la mejora en las condiciones de vida en España y a una mejor situación socioeconómica. Además, también la llegada de población inmigrante más joven ha ayudado a esa reducción de las tasas de mortalidad. Sin embargo, el ascenso progresivo es debido, como digo, a la acumulación de ancianos por el envejecimiento de España. Los contrastes, pues las tasas más altas se encuentran en las provincias con las tasas de natalidad más altas, más bajas, como la zona de Galicia, la zona de Castilla y León, exactamente lo mismo, pero al revés, debido a ese envejecimiento poblacional progresivo por la emigración de gente joven y la falta de natalidad. Es decir, que en este caso la mortalidad, las provincias con la natalidad más baja, son las provincias con la natalidad o con la mortalidad más alta, debido a ese envejecimiento progresivo. En cambio, las tasas de mortalidad más bajas coinciden con las zonas con la natalidad más alta. En este caso, áreas costeras mediterráneas, zona de archipiélagos, y aunque el caso más extremo es el de Madrid, con un menos de 7 por 1000 de mortalidad. Es la tasa de mortalidad más baja de toda España, debido, entre otros motivos, al acceso a los servicios sanitarios que tiene Madrid, que es a nivel español, si no lo mejor, de lo mejor que hay. Y eso se influye, claramente. Vamos a ver otra práctica que está vinculado con esto, exactamente lo mismo, pero con la mortalidad. Son muy sencillas las prácticas de este tema. En este caso vemos con los círculos de un color más rojo intenso a amarillo, se ve las tasas medias de mortalidad. Y el color más amarillento pues indica que hay una tasa de mortalidad más baja, y ese color rojo intenso aparece tasas de mortalidad más altas. ¿Dónde coinciden? ¿Cuáles son las provincias donde aparece con la tasa de mortalidad más altas? Pues exactamente lo mismo. Son zonas de Castilla-León, son zonas también algunas zonas fijaos, de Teruel, Cuenca, la zona de Aragón o Castilla-La Mancha. También coincide con algunas zonas de Galicia, en las zonas como zona de Asturias. Como hemos visto, pues son tasas de mortalidad más altas. Ahora vamos a ver el porqué. Mientras que las tasas de mortalidad más bajas coinciden con zonas donde la natalidad es más alta.
Málaga, Almería, Murcia, el caso ejemplar que es el de Madrid, como digo, y Guadalajara también, que está vinculado un poquito con el tema de Madrid, pues tenemos las tasas de mortalidad más bajas, entre otras cosas, pues la llegada de inmigrantes, etcétera. Vamos a ver los motivos poco a poco. En este caso, las zonas donde hay más mortalidad, como hemos dicho antes, son zonas donde ha habido una fuerte emigración de la población, son zonas más rurales, son zonas sin tantas oportunidades económicas, y eso hace que la gente pues se vaya y haya más mortalidad por la acumulación de ancianos, y por tanto hay más subida. Además no hay tanta inmigración extranjera, al no ser a lugares tan atractivos para estos inmigrantes extranjeros. Sin embargo, donde hay menos mortalidad, bueno, pues son lugares donde los inmigrantes han llegado más en masa, debido a, porque son zonas más interesantes económicamente, por tanto la población se rejuvenece y son zonas con mejores condiciones climáticas, y eso también influye en el desarrollo, por ejemplo, del turismo. Vamos a ver la evolución de las tasas de mortalidad y vemos cómo aparece en rojo las tasas de mortalidad y cómo ha ido bajando durante toda la década de los años 2000 y sin embargo ha ido subiendo poco a poco a partir del año 2013 debido a esa, como digo, acumulación de ancianos. Obviamente en el 2020 pues está relacionado con el COVID y el COVID pues obviamente subió las tasas de mortalidad, claramente. Vamos a ver, aquí se ve, las tasas de mortalidad se han mantenido bajas, como digo, gracias a esas condiciones de vida. Aquí empezó a haber poco a poco subida por el envejecimiento de la población y aquí la mortalidad está relacionada con el COVID. Vamos a ver, por último ya, la mortalidad infantil. Hay que decir que la mortalidad infantil es el número de fallecimientos de menores de un año a lo largo de un año en un mismo lugar. Y se mide con la tasa de mortalidad infantil, en este caso, fallecimientos menores de un año divididas por los nacidos en ese mismo año, en ese mismo lugar, multiplicado por 1000. Hay que decir que la mortalidad infantil, esa tasa, la tenemos en cuenta porque es un fenómeno, el de la mortalidad infantil, que está bastante relacionado con el desarrollo socioeconómico de una región. Por tanto, zonas donde la mortalidad infantil es más alta son zonas con un nivel de desarrollo económico menor. Sin embargo, zonas donde la mortalidad infantil es más baja, pues indica claramente un desarrollo económico mayor. Vemos que en España la evolución ha sido positiva, es decir, hacia la baja, bajando, a partir especialmente del 75, que fijaos que había un 19 por 1000, 19 bebés fallecidos por cada 1000 bebés nacidos, y sin embargo hoy se encuentra en un 2,54 por 1000. Esa mejora ha sido clarísima debido a la mejora de la situación socioeconómica del país. Fijaos que aquí en este mapa se ve claramente cómo las regiones o las zonas del mundo donde la tasa de la mortalidad infantil son más altas, se ve en un azul más oscuro, pues son y coinciden claramente con países menos desarrollados. Especialmente, fijaos, algunos de los países de África, especialmente la África subsahariana. En el caso de España, fijaos que la evolución ha ido a bien. Aquí nos encontramos con un mapa de España, el de 2001-2011, observar bien la leyenda, en el que las zonas con una mortalidad más alta, infantil, pues coincide con algunas regiones menos desarrolladas económicamente, a nivel, por ejemplo, del PIB per cápita. Pensad que una de las regiones con PIB per cápita más baja es Andalucía, o Ceuta y Melilla, o Extremadura, y coincide claramente con una mortalidad infantil mayor. Sin embargo, la cosa ha ido muy mejor. Fijaos, por ejemplo, con este mapa que ha mejorado entre el año 2011 y 2021. Ha bajado prácticamente en todas las regiones de España, así que hemos ido a mejor a nivel de desarrollo socioeconómico y sanitario. Como por ejemplo, aún así, fijaos que todavía en Ceuta y Melilla nos encontramos con una importante cantidad de mortalidad infantil. No es muy alta, obviamente, a nivel general en comparación con otros países subdesarrollados, pero aún así sigue siendo un poquito más alta que en el resto de la península. Vamos a ver su evolución con la gráfica. Aquí nos encontramos que las tasas de mortalidad infantil son bajas, ¿vale? Entre los años 2000 y 2010 aproximadamente, aunque hay grandes desigualdades entre las regiones más avanzadas, como hemos visto, y las menos avanzadas. Sin embargo, aquí ha bajado todavía más a partir del 2011, debido a que las regiones un poquito menos avanzadas o con un desarrollo económico menor han ido poniéndose a la par a las regiones con un desarrollo socioeconómico mayor. Por tanto, como digo, ha sido una evolución claramente positiva en esta ocasión gracias al desarrollo económico de España.
Muy bien, chicos, pues con eso hemos acabado este pedazo de vídeo. Ha sido muy largo, pero un vídeo en el que hemos explicado toda la dinámica natural de la población española a lo largo del tiempo, diferenciando el crecimiento natural, diferenciando natalidad, fecundidad, que son dos conceptos muy similares o parecidos en su evolución, y la mortalidad, tanto teniendo en cuenta la ordinaria como la mortalidad infantil. Con esto, chicos, os dejo al siguiente vídeo en el que estudiaremos los movimientos migratorios, que son movimientos diferentes a los movimientos naturales. Hasta entonces, hasta luego y nos vemos.